Revelado, una hora de historias escalofriantes de terror maldito y misterios inexplicables en México. La atmósfera era densa, pesada con los murmullos del vecindario donde Verónica trataba de criar a su pequeño Diego. Aquella tarde, mientras las sombras comenzaban a deslizarse por las paredes de su precaria casa, la nerviosidad se apoderó de ella. Jugando con los fragmentos de su realidad, su hijo le mencionó a su amigo imaginario, que según él, habitaba en la vieja casa. Esa residencia, con su fachada desmoronada y ventanas cubiertas de polvo, era el epicentro de las leyendas del barrio, murmullos de almas en pena que jamás encontraron descanso. Verónica trató de restar importancia a las palabras de Diego, pero al caer la noche, la inquietud se coló en su mente como un ladrón. La cena quedó olvidada frente al eco de risas lejanas y susurros escalofriantes, como si la casa no solo respirara, sino que también los observaba. Él dice que siempre está ahí, insistió Diego, sus ojos brillando con una mezcla de inocencia y terror. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con cada palabra de su hijo, la casa parecía llamarla, y no sabía si lo hacía por curiosidad o para advertirle de un peligro inminente. Cuando la noche se adueñó del cielo, Verónica sintió el vibrar de su teléfono. Un mensaje anónimo: cuidado con lo que deseas. Su corazón se detuvo un instante, cold sweat covered her brow. Apenas logró contener el pánico, pero el mensaje estaba claro: alguien sabía de su vida. Sin poder pensar en ello, salió hacia el hospital, sintiéndose más vulnerable que nunca. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, después de un agotador turno, el camino de regreso fue un laberinto de sombras. Una sombra se deslizaba tras de ella, un ruido, un susurro. El corazón de Verónica latía con fuerza, los pasos resonaban en la acera y sus manos temblaban. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta. La respiración se le detuvo. Diego. Lo llamó con voz temblorosa, pero el silencio solo le respondió. El pánico la impulsó a buscarlo por toda la casa. Diego, gritó, pero solo encontró vacío y desasosiego. Desesperada, intentó llamar a la policía, pero la desconfianza la consumió. ¿Quién podría protegerla? Las historias de corrupción calaban en su ser y en su mente resonaba el eco de las desapariciones que muchos en el barrio preferían olvidar. Fuera, la noche parecía más oscura. Las luces de la calle parpadeaban como si quisieran advertirle. Los murmullos de los vecinos ahora la rodeaban. ¿Has visto a la mamá del niño?, susurraban. El frío en su estómago se convirtió en terror cuando escuchó un grito desgarrador. Un sonido conocido. Era la voz de Diego. Sus pasos resonaban en su mente mientras la oscuridad la consumía. La casa vieja había cobrado vida, y el precio por su curiosidad podría ser más alto de lo que había imaginado. El eco de una advertencia resonaba en su cabeza: lo que había despertado podría ser mucho más peligroso que lo que ha perdido. El silencio se rompió con un crujido. Verónica dio un paso atrás, sus manos palpitaban al tacto de las paredes frías. Diego, murmuró una vez más, esta vez con un hilo de voz, como si la oscuridad misma pudiese ella retener la respuesta. La luz de la lámpara en la sala parpadeó, dejando la habitación en una penumbra inquietante. Un escalofrío arrastró su aliento y, con cada segundo, la angustia la consumía más. El grito de su hijo reverberó por su mente, y sin pensar, Verónica giró sobre sus talones, dirigiéndose de nuevo hacia la entrada, como si esperara encontrarlo a punto de salir. En la calle, los murmullos parecían crecer, una marea de voces inquietas vibrando con urgencia. No hay nadie, repitió para sí misma mientras luchaba por contener las lágrimas que brotaban de su cansado corazón. Luego, como si una mano invisible la llamara, sintió que sus pies se movían, impulsados por una fuerza extraña que la atraía de vuelta al interior de la casa.
Él dice que debo ir, susurró Diego, sus palabras resonando nuevamente. Verónica se detuvo en seco. ¿Quién lo dice?, preguntó, su voz temblorosa herida por la incertidumbre. La respuesta llegó en un susurro frío que la paralizó, él. Con el miedo apoderándose de ella, se adentró en la casa, donde cada sombra amenazaba con cobrar vida. Las paredes susurraban secretos, y en cada esquina, algo parecía observarla. Decidida a encontrar a su hijo, subió las escaleras de dos en dos, el sonido del crujir de la madera bajo sus pies resonaba como campanas funeral. Estaba tan cerca, a tan solo un paso. Al llegar al pasillo, el eco del tiempo se volvió perturbador. Diego, su voz se hizo casi un susurro. En el fondo del corredor, la puerta del cuarto de Diego estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz tenue. Se aproximó lentamente, con el corazón palpitante, cuando una ráfaga de aire helado la envolvió, cortando su respiración. Al cruzar el umbral, la escena que encontró la paralizó. El cuarto estaba completamente desordenado. Los juguetes esparcidos y la cama revuelta daban fe de una lucha, pero lo que la heló hasta los huesos fue la figura que se recortaba contra la luz. Era una sombra, delgada y alargada, con rasgos distorsionados que parecían sacados de una pesadilla. «Diego», gritó, pero la figura se giró apenas, revelando una cara que jamás podría haber sido de su hijo. Los ojos, como dos pozos oscuros, la miraron y sintió su cuerpo ser invadido por un terror primigenio. La figura abrió la boca, pero no emitió sonido alguno, en su lugar, un viento helado barrió el cuarto, arrastrando los ecos de risas infantiles que pronto se tornaron en lamentos. Ella retrocedió, el terror inyectándose en sus venas. Todo en ella le gritaba que huyera, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza desconocida estuviera jugando con su mente. La sombra comenzó a deslizarse hacia ella, su presencia pesada aplastaba la habitación. «¿Dónde está Diego?», exigió con una voz rasgada entre la desesperación y la rabia. La sombra se detuvo, levantando una mano huesuda y larga, apuntando al fondo del cuarto. Verónica sintió que el tiempo se detuvo cuando una risa conocida resonó en sus oídos. El eco de Diego, aquel que tanto había amado, venía de un lugar que la llenaba de terror. ¿Qué había hecho? Que había despertado, en ese instante, la sombra se desvaneció, y en su lugar, una puerta se abrió en la pared trasera del cuarto, revelando un pasillo oscuro como boca de lobo. La luz parecía succionar todo lo que había a su alrededor, dejando solo la promesa de secretos oscuros y un destino incierto. Verónica sabía que tenía que decidir, entrar y enfrentarse a lo desconocido o huir y perder a su hijo para siempre. Sin tiempo que perder, dio un paso adelante, y la puerta se cerró de golpe detrás de ella, atrapándola en la oscuridad. Y justo cuando creía haber tomado la decisión correcta, una risa resonó en el aire, una burla burlona, como si algo más estuviera esperando por ella en la oscuridad. ¿Era un amigo o un enemigo? El peligro acechaba, y con ello, la certeza de que su vida jamás sería la misma. Verónica se encontró en una oscuridad tan densa que parecía morder su piel. Cualquiera que fuese la fuerza que había atraído a la puerta, la empujaba hacia adentro, hacia un abismo en el que sus sentidos se desvanecían. El aire era pesado, impregnado de un moho que parecía hablar en susurros antiguos. Ella dudó, atormentada por el eco de la risa de su hijo. ¿Era real? ¿O solo una trampa del monstruo que ahora acechaba en la penumbra? Sus piernas temblaban, pero luchar por salir no era una opción. Diego, se exigió gritar, pero su voz se hundió en un susurro ahogado. A medida que avanzaba, la oscuridad pareció pulsar, como si el pasillo estuviese vivo. Las paredes resonaban con un leve quejido, recordándole que no estaba sola, que algo más la vigilaba. Sus pasos resonaron en el eco de la nada, y, de pronto, el suelo se volvió irregular. Diego, su voz sonó más fuerte esta vez. Por un momento, la risa se detuvo, y en el silencio, escuchó un sollozo, un llanto ahogado. Ella corrió hacia el origen del sonido, la necesidad de encontrarlo apoderándose de su ser. El pasillo se torcía, llevándola a una habitación que no había visto antes, sucia y viciada. Dentro, un espejo antiguo la miraba desde el umbral. Verónica sintió que lo conocía. Allí había visto su reflejo,
pero no solo eso. El espejo, en lugar de reflejar su figura temblorosa, mostraba a Diego, atrapado en un mundo de sombras. Ella se acercó y pudo ver su rostro angustiado. «Mamá, por favor». Su pequeña voz atravesó el cristal, haciéndola temblar. Era un grito de desesperación que se cobijaba entre las espinas del horror. «Voy a sacarte de aquí», prometió, tocando la superficie fría del espejo. La imagen de Diego comenzó a distorsionarse, como si una fuerza maligna causara que sus figuras se arruinaran. En su mente, la conexión se intensificó, y de pronto, la figura de Diego desapareció, devorada por la negrura. Fue un instante que le rompió el corazón, estaba allí, pero fuera de alcance. El aire se volvió más denso y un crujido resonó a su espalda. Ella se giró, sintiendo que la sombra que había visto en el cuarto de su hijo se acercaba de nuevo. No era solo un espectro, era una masa de rencor, un eco de todo lo que había perdido. Verónica se sintió pequeña, insignificante ante la amenaza que avanzaba. «¿Qué quieres de mí?», gritó, frustrada, mientras se alejaba hacia el espejo. La sombra se detuvo, y una voz profunda, rasgada y resonante respondió: «Lo que siempre quisiste, el regreso de tu hijo». La figura se dio un paso atrás, dejando aparecer una tenue silueta de Diego a su lado. Parecía real, pero la mirada vacía en sus ojos heló la sangre de Verónica. Era un llamado, una manipulación de algo oscuro. «No. No es mi hijo», exclamó, tratando de aferrarse a la realidad. La risa burlona resonó de nuevo, reverberando entre las paredes. Verónica sintió el desafío en su interior. Su amor por Diego era puro, pero ese reflejo maldito parecía estar convirtiendo sus emociones en otra cosa, en desesperación por recuperar lo que había perdido. Así, la negrura se fue haciendo más profunda, y su lucha interna se intensificó. Sintió una punzada de fatalidad mientras comprendía que lo que estaba atrapado en el otro lado del espejo no era solo Diego, era una parte de ella misma, consumida por el miedo. La sombra se acercó aún más, el ritmo de su corazón se aceleró y una idea se instaló en su mente: debía luchar por su hijo y su propia esencia, o estaría condenada a perderlo todo. El espejo comenzó a vibrar, y Verónica dio un paso atrás, mirando con horror cómo sombra y reflejo se unían. Todo se volvía un torrente de emociones a medida que la puerta del pasillo comenzó a retumbar. El verdadero peligro estaba por fuera o dentro de ella. Verónica se sintió atrapada entre dos mundos. Pero antes de que pudiera decidir, el reflejo de Diego sonrió, presentando una imagen absurda y retorcida. «¿Quieres jugar?». La risa resonó, mientras el tiempo se desvanecía, y el caos se desataba a su alrededor. Todo se oscureció al instante. Luego, un grito desgarrador atravesó la oscuridad y, en un parpadeo, Verónica se encontró de vuelta en el pasillo, el espejo desaparecido, la habitación vacía, pero la risa de su hijo aún palpitando en su interior. «¿Diego? ¿Dónde estás?», llamó, el terror acechándola. Pero una sombra ya estaba siguiendo sus pasos, difusa, jugando en las sombras. Mientras corría, una pregunta sin respuesta se formó en su mente. ¿Podría salvar a Diego, o ya había perdido demasiado para alcanzar la luz? Una puerta apareció frente a ella, y el frío que emanaba la atrajo. Quizás esta vez finalmente pueda encontrarlo, pensó con esperanza y desesperación. Pero al abrirla, una figura se recortó en la entrada, con una sonrisa que helaba la sangre. El eco de su propia risa resonó a través de la casa. Verónica dio un paso atrás, y allí, bajo la penumbra, sintió que la risa se convertía en un lamento que aplastaba su corazón. «¿Te atreves a entrar?», susurró la sombra, extendiendo la mano hacia ella. Una elección difícil se cierne en el aire, y el horror amenazante apenas comenzaba. ¿A dónde la llevaría esa última decisión? El aire frío que emanaba de la puerta parecía querer arrastrar a Verónica hacia la oscuridad. El peso del terror, denso como una bruma, la envolvía mientras su mente luchaba contra la desesperación. «No puedo dejar que esto me consuma», murmuró para sí misma. Sin embargo, en su corazón sabía que había algo oculto, algo que podía sellar su destino. Con cada latido, la imagen de su hijo se dibujaba, fresca y dolorosa. «Diego, aguanta».
Estoy llegando, se prometió, empujando sus temores a un lado. La sombra seguía pegada a ella, como un predador. Verónica se armó de valor y cruzó el umbral de la puerta, sintiéndose como si estuviera rompiendo una regla sagrada. El interior era aún más oscuro que el pasillo. A medida que avanzaba, los muebles se desdibujaban en la penumbra. Una sensación de frío recorrió su espalda y sintió que no estaba sola. Algo en el aire estaba vivo, respirando y acechando, como una sombra enfurecida que anhelaba más de lo que podía ofrecerle. ¿Diego?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. El silencio respondió, pero no por mucho tiempo. De repente, un llanto profundo y desgarrador resonó en la habitación, haciéndola congelarse en el lugar. Mamá, salió como un eco lejano. Su corazón se detuvo. Aquella voz era inconfundible, cada sílaba un gancho que la arrastraba. Voy por ti, gritó, extendiendo su mano hacia la fuente del llanto. Cada paso la llevaba más profundo en el misterio, pero no podía rendirse. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, aplastando la esperanza que la mantenía en movimiento. En un instante, el llanto se silenció y, en su lugar, se escuchó el sonido de risas, pero no la suya. Eran risas burlonas, resonando desde rincones ocultos, llenas de malicia. Verónica quiso gritar, pero sus dientes constreñían su voz, y el miedo la enmudecía. La sombra detrás de ella se proyectó más allá, como un gran espectro negro cernido sobre su ser. De repente, un fulgor la hizo volver la vista. A su lado, un cuadro antiguo, con una imagen familiar, la imagen de su familia en un día soleado, pero las sonrisas estaban distorsionadas. Todos parecían más viejos, como si las sombras del horror hubieran pasado sobre ellos. Sintió que la realidad se retorcía, y al querer tocar el marco, se detuvo en seco. Algo en su interior le dijo que no lo hiciera, pero la curiosidad pudo más. Al tocar el cuadro, una oleada de visiones invadió su mente, risas, juegos, pero también llantos y sombrías figuras en la distancia. En un instante, la habitación se oscureció, y sintió que caía, como si el mundo se desgastara bajo sus pies. Un susurro helado profundizó su miedo. Te atreviste a cruzar la línea, no hay vuelta atrás, Verónica gritó mientras la oscuridad se tragaba su cuerpo. De repente, se encontró de pie en un lugar que no reconocía, un jardín marchito donde árboles retorcidos lloraban hojas negras. En el centro, había una figura encapuchada, su rostro oculto, y a sus pies, una sombra chisporroteante giraba como si se alimentara de las lágrimas caídas del cielo. El apremio se hizo palpable en el aire. Diego, gritó, más fuerte que nunca, pero el eco se perdió en el aire pesado. La figura se giró lentamente, y la voz que emergió de ella rasgó el silencio. ¿Reconoces este lugar? Aquí es donde todo comienza y termina. Verónica se quedó paralizada, sintiendo que la sombra la rodeaba, mientras una risa retumbaba, la risa de Diego entrelazada con un gemido agonizante. ¿Qué has hecho, Verónica?, preguntó el espectro con voz grave. ¿Para qué has venido? El miedo la invadía, y las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Pero antes de que pudiera responder, el espectro apuntó hacia el horizonte. Allí, en la lejanía, un destello deslumbrante la atrajo irremediablemente. Lleno de promesas y adicción. Tu hijo está más cerca de lo que crees, pero no será lo que imaginas. Sin poder resistir la curiosidad, Verónica se acercó, sus pies moviéndose hacia el resplandor asfixiante. ¿Era realmente su hijo lo que estaba ante ella? Una imagen. Brillaba en su mente y, antes de que pudiera reaccionar, el jardín comenzó a desvanecerse. Un poderoso grito la envolvió por completo, un grito que cerró la última puerta al pasado. ¿Sería Diego? Mientras la realidad se oscurecía una vez más, el chillido resonó, prometiendo un nuevo horror. La figura encapuchada sonrió, y el manto de sombras comenzó a caer. La pregunta retumbaba en su mente, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar para recuperar a su hijo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero nunca imaginó el precio que tendría que pagar. Verónica sintió que su cuerpo se desvanecía, como si el mismo aire la oprimiendo, ahogándola en su propia angustia.
Apenas pudo percibir la figura encapuchada acercándose, sus pasos resonaban en el silencio, una cadencia que prometía que nada volvería a ser igual. La imagen del destello brillante se hacía más intensa, casi palpitable, mientras recuerdos de su hijo luchaban por salir a la superficie de su mente. ¿Qué ha cambiado, Verónica?, murmuró el espectro, acercándose aún más. Tu amor es tan fuerte como para recorrer la oscuridad que te rodea. Lágrimas de desesperación caían por las mejillas de Verónica, pero en su corazón crecía una chispa de determinación. Haré lo que sea necesario para traerlo de vuelta, declaró con una voz temblorosa, pero firme. ¿Todo, dices? La risa del espectro resonó, burlona y helada. Entonces escúchame. Para tener lo que deseas, deberás ofrecer algo a cambio. Solo entonces podrás romper el ciclo de dolor en el que te has metido. A cada palabra, el aire se tornaba más pesado, como si atrapara a Verónica en un laberinto inmenso de sombras. ¿Qué tengo que ofrecer?, preguntó, aunque un frío le recorrió la espalda al pensarlo. Tenía miedo de que la respuesta viniera con un precio demasiado alto. Tu memoria, tus recuerdos de él, su esencia, dijo el espectro, su voz un eco siniestro. Solo así podrás abrir la puerta que lo separa de ti, pero perderás fragmentos de todo lo que has amado. En ese momento, las imágenes de Diego se desdibujaron ante sus ojos, y un grito ahogado escapó de su garganta. Mientras más intentaba aferrarse a sus recuerdos, más se desvanecían, como arena entre sus dedos. El jardín marchito parecía cobrar vida con cada emoción que ella sacrificaba. Las risas se intensificaron, siguieron un patrón que la capturaba en sus propios pensamientos, y Verónica sintió que el miedo iba cediendo paso a la desesperación. ¿Realmente vale la pena, Verónica? ¿Perder lo que te hace humana por recuperar a un niño que ya no es el que recuerdas?, preguntó la figura. ¿O crees que él te reconocerá entre todas tus sombras? Un chispazo de duda atravesó la mente de Verónica. Ella quería a Diego, deseaba tenerlo en sus brazos una vez más, pero, ¿cuánto estaba dispuesta a perder? ¿No hay otra manera? Su voz sonaba más a súplica que a resolución, pero su respuesta llegó en forma de risas, una cacofonía de burlas que atravesó lo más profundo de su ser. La desesperación comenzó a convertirse en rabia, y en ese instante, se fijó en la figura encapuchada. Suficiente. No me interesa lo que cueste. Solo quiero a mi hijo. Gritó, dejando fluir su desesperación. Las sombras comenzaron a chisporrotear, como si se prepararan para recibir el impacto de su sentimiento. Entonces, la figura levantó un brazo y la oscuridad se desnudó, revelando un camino empedrado que culminaba en la luz brillante. Ese amor te guía, pero ten cuidado, Verónica. El camino que elijas puede cambiarlo todo. Avanza, y prepárate para confrontar lo inimaginable. Verónica se sintió liberada por un instante al ver el sendero iluminado, pero una sensación de terror la invadió. Lo que había hacia allí parecía prometer respuestas, pero también podría ser su perdición. Con el corazón en la garganta, dio el primer paso, sintiendo cada piedra como un pulso en su pie descalzo. Mientras se acercaba, la luz comenzó a transformarse, girando y retorciéndose, revelando fragmentos de momentos entre ella y Diego. Su risa, sus truces, los abrazos cálidos. Sin embargo, entre esos recuerdos, vislumbró otras escenas sombrías, rostros inexpresivos que representaban una oscuridad que nunca había anticipado. El terror se adueñó de su ser. ¿Qué es esto?, pensó. La belleza de los recuerdos se mezclaba con visiones de un futuro aterrador. Entonces, un grito desgarrador estalló en el aire, y Verónica sintió un escalofrío atravesar su columna. «¡Mamá!». Resonó de nuevo, pero esta vez, no sonaba como Diego. Era un grito extraño que le helaba la sangre. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, la realidad serpenteando en una espiral imposible de seguir. La figura encapuchada estalló en risas, su presencia parecía alimentarse del miedo que brotaba de Verónica. No has perdido nada, Verónica, pero ganarás un cielo diferente. Estás lista para esta revelación, el verdadero sacrificio está por venir. Mientras las risas retumbaban en su cabeza, Verónica sintió que el suelo se desvanecía de debajo de sus pies. La pregunta, una vez más, quedó en el aire: ¿quién o qué era realmente aquella figura?
¿Y qué vendría después del sacrificio? Las visiones de su hijo se oscurecieron mientras se adentraba en el abismo, y la incertidumbre se tornó en pavor, el verdadero horror estaba aún por llegar. Verónica se encontró cayendo, cada segundo se sentía como una eternidad, mientras las sombras la rodeaban como serpientes enredándose a su alrededor. El eco de las risas extrañas, una melodía inhumana, la seguía incluso en esa caída interminable. Al fin, el suelo la recibió brusca y dolorosamente. Se levantó, adolorida, y la luz brillante que había visto antes se desvaneció, dejándola en una penumbra densa y opresiva. Por un instante, encerrada en la negrura, cuestionó su decisión. Aquel lugar no era como el jardín que había conocido. En su lugar, había una atmósfera gris y fría, donde el aire se sentía pesado como el plomo. El grito que había oído resonaba aún en su mente, un eco que se repetía, como un mantra que prometía tormento. Mamá, repitió, pero ya no había ternura en su llamado, solo desesperación y algo más, algo inquietante. De repente, algo se movió en la penumbra, una figura se recortó contra las sombras. No podía distinguir rasgos claros, solo unos ojos brillantes que la observaban, llenos de una malevolencia indescriptible. Ella retrocedió, el corazón latiéndole furioso en el pecho, pero esos ojos la mantenían fija, atrapada en una red de terror palpable. Verónica. Susurró una voz. Era familiar, pero distorsionada. La voz prometía consuelo, pero había un trasfondo de desesperación que la llenaba de desasosiego. No viniste aquí para jugar, ¿verdad? Le costó un esfuerzo enorme recordar ese tono, pero cuando lo hizo, se le heló la sangre. Era Diego, pero no el Diego que había amado. La imagen de su hijo, lleno de vida y risas, se desvanecía y en su lugar quedaba una sombra, una distorsión de lo que antes había sido. El amor que ella sentía hacía que la escena se volviera aún más desgarradora. Déjame ser libre, imploró ella, aunque su voz sonó más como un lamento, ahogado por el miedo. El niño oscuro se acercó, sus risas se impregnaron de eco tenebroso. ¿Quién dijo que ser libre es lo que querías? ¿No quieres tenerme aquí, no quieres arrastrar mis cadenas contigo? Verónica retrocedió más, la mente saturada de imágenes y recuerdos que comenzaron a desenterrarse. Momentos de abrazos cálidos, sus juegos en la plaza, pero esos sentimientos estaban comenzando a cambiar, convirtiéndose en un frío inconfundible. La imagen del niño frente a ella seguía cambiando, cada vez más distorsionada, hasta que mostró a un Diego con miradas vacías, ajeno a la felicidad que deberían haber compartido. Él no es tu hijo, Verónica. Él es parte de lo que has perdido, pero no puedes tenerlo de vuelta sin precio, continuó aquella entidad que había tomado la forma de su hijo, acercándose a ella con una sonrisa macabra. Verónica sintió un nudo en el estómago. Cada palabra taladraba hondo dentro de ella, llevándose su determinación. ¿Qué quieres de mí?, gritó, sintiéndose cada vez más atrapada, como si cada palabra la empujara más dentro del oscuro abismo. El niño dejó de sonreír, y su mirada se volvió amenazante, las sombras a su alrededor se arremolinaron peligrosamente. Quiero que elijas, madre. Tu amor debería ser suficiente, pero los recuerdos vienen con precio. ¿Puedes asumir la pérdida de lo que nunca volverá a ser? Instantáneamente, la oscuridad comenzó a zumbar, creando un remolino que la hizo tambalear. Verónica sintió que perdía el suelo bajo sus pies, mientras recuerdos fugaces se alzaban, empezando a desaparecer como cenizas en el viento. Cada vez que intentaba alcanzar un fragmento de su pasado, la sombra se desvanecía, haciéndose más poderosa y más real. Con el corazón desbordado, le lanzó una súplica a la figura difusa. No. No puedo dejarlo ir, pero la figura de su hijo se había vuelto indistinta, como si el mismo aire la estuviese absorbiendo, y entonces, de la nada, la figura encapuchada volvió a aparecer. Has llegado demasiado lejos, Verónica, y el verdadero sacrificio está por venir. La respuesta no está simplemente en lo que amas, sino en cómo lo enfrentas. Antes de que pudiera entender su advertencia, la oscuridad se precipitó hacia ella, envolviéndola por completo, y Verónica sintió que el miedo y la desesperación la tragaban. Justo cuando pensó que todo se había perdido, un destello brillante brotó a su alrededor, un faro contra el horror. ¿Qué es esto?, exclamó con fuerza,
mientras la luz la envolvía, y un grito surgió, un grito familiar que resonaba en todo el espacio. Si creía que había tocado el fondo, se daría cuenta de que había aún una revelación más terrorífica. ¿Era realmente Diego quien la llamaba, o era la razón de su tormento? Este nuevo grito, la guiaría hacia la salvación o al abismo definitivo. La figura encapuchada sonrió maliciosamente en la penumbra, y Verónica comprendió que su aventura apenas comenzaba. La pregunta permanecía en el aire, considerada un eco lejano: ¿hasta dónde llegarías por amor? Verónica sintió cómo la luz la envolvía, rompiendo las sombras en fragmentos brillantes que la rodeaban como un halo de esperanza. Pero en su interior, esa esperanza era débil. Su corazón latía con fuerza, quejándose en cada pulso, y el grito, ese grito profundo y desgarrador, seguía resonando, retumbando en su mente como un tambor que anunciaba una tormenta. ¿Diego? Pudo articular con un hilo de voz, pero la respuesta la atrapó en un laberinto de dudas. La figura encapuchada observaba, impasible, su sonrisa aún reflejando una satisfacción sombría. Podrías alcanzar la luz, Verónica, si tan solo te atreves a enfrentar lo que has dejado atrás. Pero recuerda que cada elección tiene su precio, dijo con una voz que gélida parecía un susurro de los mismos muertos. La luz tembló, como una llama al viento, revelando pedazos de su vida que parecían salir de la oscuridad. El jardín, su jardín, lujoso y vivo, apareció por breves instantes, el sonido de risas de su hijo resonando alegremente, su pequeño Diego corriendo tras de una mariposa. Pero eso no duraría. La visión se desvaneció en espirales de negrura, devorada por algo que no podía ver pero que sentía pulsando en el aire. No. Regresa. Gritó, extendiendo una mano, tratando de tocar los recuerdos antes de que se desvanecieran. Pero la figura de su hijo se convirtió en humo, y su risa se volvió un eco distante, un lamento que se intensificaba con cada latido de su corazón. ¿Quieres aferrarte a algo que ya no existe?, preguntó la entidad, acercándose mientras las sombras se agolpaban en torno a Verónica. Cada paso que das es un paso hacia el abismo. La angustia puede ser liberadora. La desesperación te ofrece poder, la abrazarás o te resistirás. Consciente de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, Verónica sintió el miedo escalar a medida que sus recuerdos se le escapaban, y lo que antes había sido familiar se tornaba en un tormento. Te lo imploro. Dame a mi hijo de vuelta, suplicó, la urgencia brotando de su pecho. No quiero poder, no quiero enfrentamiento, solo quiero a Diego. El niño oscuro la miró, su rostro un mar de distorsiones y pesadumbres. No puedo devolverlo, Verónica. Lo que perdiste no se puede recuperar sin cambiar tu esencia. Y tú, querida madre, eres una pieza más de este juego. A lo lejos, el eco del grito resonó de nuevo. Esta vez, estaba más claro y lleno de dolor, como si ella misma lo compartiera. La figura encapuchada se comenzó a desvanecer, pero las sombras estaban en su contra. La verdad está más allá de la luz, si solo te atreves a buscarla en el lugar más oscuro de tu ser, susurró antes de desaparecer en el mar de oscuridad. Verónica sintió su cuerpo paralizado por el terror y la desesperación. Deseaba que todo terminara, pero el conocimiento de la verdad le susurraba que podría haber algo más, un camino oculto que ni ella misma conocía. Con la última chispa de coraje, decidió avanzar hacia la penumbra, hacia la esencia misma del horror. Su corazón palpitaba como un tambor salvaje. Podría encontrar respuestas en esos abismos oscuros que reflejaban sus más profundos temores. Entonces, los ojos en las sombras comenzaron a multiplicarse, observándola desde diferentes ángulos, llenos de una malicia inhumana. «¿Estás lista, Verónica?», susurraron al unísono, como un coro de almas perdidas. Justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, un grito resonó de nuevo, esta vez lleno de angustia y desesperación. No era solo una voz, era un eco de cientos, una súplica desgarradora que cortó la atmósfera tensa de la oscuridad. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué es esto? ¿A quién pertenece? Pero las sombras no respondieron. Solo se tensaban, acercándose más y más, como si esperaran su elección, y en ese mismo instante, Verónica supo que no podría volver atrás. La pregunta giraba en su mente con una certeza perturbadora: ¿qué precio estaría dispuesta a pagar por ver a su hijo de nuevo? La oscuridad se cerró a su alrededor, engullendo la luz que antes la había guiado.
Verónica sentía el frío calar en sus huesos, un escalofrío que la advertía de que no estaba sola. Las voces, ahora más cercanas, se entrelazaban con sus propios pensamientos, creando un coro de miedos compartidos. Cada susurro era un recordatorio de sus peores momentos, de las decisiones que la habían llevado a esta fría penumbra. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver a Diego? Se preguntaba, mientras sus pies se movían casi sin que ella lo decidiera. Era como si la atracción de las sombras la condujera hacia un destino del que no podía escapar. A cada paso, el eco se volvía más fuerte, un llanto desgarrador que desgarraba su alma, las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras distorsionadas que parecían burlarse de su sufrimiento. Era un baile macabro, una celebración del dolor humano. El juego ha comenzado, murmuró una voz desde el fondo, rasposa y llena de burlas. ¿Listo para jugar? Fuerzas invisibles comenzaron a empujarla hacia un pequeño claro dentro de la oscuridad. Allí, una sombra más gruesa tomó forma, una figura más sólida que el resto. No era la entidad encapuchada, sino algo aún más perturbador. Era un rostro conocido, uno que había perdido. La imagen de Diego apareció entre la bruma, su sonrisa entrecortada por el sufrimiento. Diego. Soy yo, tu mamá. Gritó Verónica, su corazón se multiplicó en latidos salvajes, bailando entre alegría y terror. Pero aunque su voz resonó fuerte y clara, la imagen del niño se desvaneció en un susurro de dolor. ¿Te atreverás a descifrar la verdad detrás de las sombras?, preguntó el rostro, ahora completamente indistinto, y la risa que emergió retumbó en su mente como el eco de una pesadilla que nunca acaba. Todo a su alrededor comenzó a colapsar, la realidad se desdibujaba mientras las sombras crecían con un hambre insaciable. Primero, tendrás que elegir, susurró una voz múltiple que parecía emanar desde todos los rincones. Verónica sintió la presión de las sombras sobre su pecho, estrujando su aliento. ¿Qué elección? ¿Qué debería hacer? Su mente luchaba por aferrarse a la esperanza, pero lo único que podía ver era el oscuro abismo de lo desconocido. Una imagen emergió, la oferta de poder, de recuperar lo que había perdido, pero a un precio. No importa cuánto tiempo pase, incluso la luz más brillante puede ser ahogada por la oscuridad, decía esa voz en su mente, reflejando su mayor miedo. Y al mismo tiempo, la posibilidad de poder, de ser la madre que había fallado, la que podría cambiar su destino. A medida que avanzaba, el eco se agudizó, resonando más fuerte, elige. Elige ahora. Verónica sintió que su libre albedrío se desgastaba, cada aliento, cada latido hacia su decisión inminente. ¿Qué deseas realmente?, volvió a preguntar la voz, y Verónica, en ese instante, entendió que la respuesta no era sencilla. Se trataba de confrontar lo desconocido, de atreverse a abrir la puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo. Su mirada se intensificó, mientras las sombras se cernían sobre ella. La imagen de Diego, entre luces y sombras, la sumergió en su anhelo más profundo. Quiero, pero antes de que pudiera terminar la frase, un grito resonó con más fuerza que nunca. Esta vez, no era solo un eco. Era una advertencia, un grito de alguien que había estado buscando la verdad, alguien más que había caminado por los senderos oscuros. Las sombras comenzaron a chocar entre sí, formando una muralla de voces clamando por respuestas, por la liberación del tormento. Verónica sintió que el miedo se transformaba en determinación. Si iba a arriesgarlo todo, tendría que hacerlo ahora, pero entonces, antes de poder tomar una decisión, el suelo se descompuso bajo sus pies. Una trampa había sido activada. Cayó en un hoyo profundo, un vacío que gritaba su nombre. Antes de perder completamente el sentido de la dirección, una inquietante pregunta quedó flotando en el aire. ¿Serás capaz de enfrentar lo que hay en la profundidad de tu alma? La oscuridad se cerró sobre ella, y Verónica entendió que ya no había vuelta atrás. La verdad, el verdadero horror, la esperaba. El caos se desató mientras Verónica caía, y el tiempo pareció detenerse. Todo se convirtió en un torbellino de imágenes y voces, cual ecos lejanas que retumbaban en su mente. La sensación de caer se intensificó, como si el pozo no tuviera fondo, arrastrándola hacia los rincones más oscuros de su ser. Finalmente, el impacto fue abrupto.
Abrió los ojos en un lugar completamente diferente, un túnel forjado por una oscuridad opresiva, con muros húmedos que parecían respirar. El fétido olor a moho la envolvía, mientras el aire frío se colaba por cada poro de su piel. Verónica se levantó lentamente, tambaleándose. Su corazón latía desbocado, resonando en sus oídos como un tambor ancestral. ¿Diego? Llamó, aunque sabía en el fondo que no recibiría respuesta. Las paredes del túnel parecían vibrar a su alrededor, susurros indecibles emergiendo de la penumbra. A cada paso que daba, las sombras adquirían formas grotescas, contorneándose como criaturas hambrientas que la acechaban. Ella podía sentir sus ojos en su piel, incluso cuando no podía distinguir nada concreto. Fue entonces cuando escuchó un murmullo que agitó su espina dorsal. ¿Por qué estás aquí, Verónica? La voz era familiar, pero distorsionada, la risa entrecortada sonaba a dolor combinado con burla. ¿Quién eres?, replicó, su voz temblando. ¿Dónde está Diego? Tu hijo está donde debe estar, en la luz, respondió la voz. Pero tú elegiste sumergirte en la oscuridad. Las palabras la golpearon como una ola helada. ¿Cómo había llegado a ese momento? La culpa, el remordimiento y el miedo se mezclaban en su mente, cada uno queriendo tomar el control. Recordó las veces que había fallado. No soy así, musitó, pero no había plena convicción en ella. Un susurro helado recorrió el túnel. La oscuridad nunca miente, Verónica. Tus decisiones te han traído aquí. ¿Vas a escapar de la verdad? De repente, las sombras se agitaron y una figura apareció frente a ella. Era un ser encapuchado, con ojos que parecían brillar como brasas en la noche. Tomas decisiones en tu vida, pero el eterno ciclo se repite. ¿Confrontarás lo que has escondido en el fondo de tu alma? Verónica sintió miedo, pánico, pero también una chispa de determinación. No puedo huir más, declaró, y en ese instante, un torrente de memorias la invadió. La risa de Diego, sus abrazos, su mirada de esperanza. Todo lo que había amado estaba en juego. ¿Qué harás, Verónica?, preguntó la sombra, inclinando la cabeza, como un espectador en un juicio vital. Haré lo que deba hacer, declaró, apretando los puños con fuerza. Encontraré la forma de salvar a mi hijo. A medida que hablaba, la oscuridad a su alrededor comenzó a retorcerse, un eco de negatividad que parecía salir de profundidades inimaginables. Era como si el túnel estuviera vivo, reaccionando a su fuerza de voluntad. Las sombras intentaron abrazarla, pero ella luchó contra ellas, asegurándose de no dejarse vencer. La figura encapuchada, ante la resistencia de Verónica, sonrió, con una sonrisa que helaba la sangre. La elección es siempre tuya, pero recuerda, puedes perder más de lo que amas. Y entonces, el túnel comenzó a temblar, revelando una calle de puertas, cada una más sombría que la anterior. Una advertencia quedó en el aire. Un paso más y la verdad será una carga que no podrás llevar. ¿Cuál puerta elegirás? Verónica miró hacia cada puerta, cada una susurrando secretos y tentaciones. La voz familiar volvió a resonar en su mente. ¿Serás capaz de enfrentar la oscuridad en tu interior? En ese instante, se dio cuenta de que, aunque había caído, aún tenía el poder de decidir su destino. Pero, ¿qué ocurre si lo que encontrara al abrir una de esas puertas era más oscuro de lo que había imaginado? Las sombras se movían, emocionadas. Verónica sabía que lo peor aún estaba por venir. Tiene que haber una salida, pensó mientras su mano se alzaba, renuente, hacia la primera puerta frente a ella. Sin contemplaciones, empujó la puerta hacia adelante. Un viento helado la golpeó, llenando el aire con un grito desgarrador. El camino que había iniciado apenas comenzaba, y la verdad, en todas sus formas aterradoras, esperaba al otro lado. Verónica sintió que el mundo se desvanecía cuando cruzó esa puerta. Un resplandor la envolvió, y de repente, se encontró en un vasto espacio que rompía las barreras del tiempo y la realidad. Era un lugar donde la luz y la oscuridad se entrelazaban, un paisaje onírico que cambiaba constantemente. Notó rostros tristes y apagados danzando en las sombras, almas atrapadas que clamaban por liberación. En el centro, vio un altar, y sobre aquel lugar, una figura se recortaba. Era Diego, pero algo no encajaba.
Su hijo parecía distante, sus ojos perdidos en un abismo de sufrimiento. Verónica sintió que su corazón se rompía al ver la angustia en su mirada. No era el Diego alegre que recordaba, era un reflejo de lo que ella había perdido. Diego, gritó, extendiendo los brazos hacia él. Pero en vez de venir a ella, la figura pareció tambalear. Mamá, murmuró, pero ese eco era diferente. Había un vacío en su tono, como si la esencia del niño que amaba se desvaneciera ante sus ojos. Tienes que regresar. No puedes quedarte aquí. Suplicó, el terror inundando su voz. Las sombras comenzaron a acercarse, danzando entre ellas en un murmullo siniestro, como si buscaran devorar su desesperación. ¿Por qué me dejaste solo?, preguntó Diego, y esas palabras desgarraron el alma de Verónica. Cada dolor que había sentido en su vida, cada decisión equivocada, emergió en su mente. No te dejé, hijo. Estoy aquí para salvarte, le respondió, tratando de mantener la frente en alto, pero las lágrimas brotaron de sus ojos formando un río de tristeza. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?, resonó la voz conocida de la figura encapuchada que volvió a aparecer, retumbando entre los ecos de la desesperanza. Verónica se paralizó, el recuerdo de la oferta de hablar sobre sacrificios pareció aplastarle el pecho. ¿Qué más queda? Te he entregado todo, dijo, su voz temblorosa. ¿Lo has hecho realmente?, desafió el ser. Dejaste escapar recuerdos, amor. Pero aquí, las sombras reclamarán su tributo. Solo entonces podrás salvarlo. La elección se desgastaba en su mente. ¿Podría realmente sacrificar su memoria de Diego? Justo cuando pensaba en renunciar a todo por él, sintió que el amor la llenaba otra vez. Los recuerdos, aunque dolorosos, la empoderaban. Pensó en cada risa, cada abrazo y cómo había recorrido un camino para encontrarlo. No. No pediré más, Diego no será un precio a pagar, afirmó con fuerza. Lo que quiero te lo doy sin condiciones. Mi amor por él es más fuerte que cualquier duda. La figura encapuchada rió suavemente, como si disfrutara de la angustia que provocaba, pero entonces, el altar brilló intensamente, y en un instante, una luz cegadora rodeó a Verónica. La oscuridad comenzó a desvanecerse, los murmullos se convirtieron en gritos desesperados. Con cada impulso de amor que ella ofrecía, más luz brotaba y envolvía a Diego. «Mamá», gritó él, y en ese momento, un atisbo de esperanza brilló en sus ojos. «Estás aquí. Regresaremos juntos, mi amor», Verónica lo instó, viendo cómo el brillo comenzaba a llenar el vacío que había entre ellos. A medida que mantenía su mirada firmemente en él, los recuerdos olvidados comenzaron a regresar como un torrente. La risa de Diego, el aroma de su cabello, cada pequeño gesto compartido. Era como si el tiempo se consolidara y el horizonte se expandiera ante ellos. La figura encapuchada gritó, pero su voz se desvanecía en el aire. Las sombras, sintiendo la luz, comenzaron a retroceder, y Verónica sintió que la conexión se afianzaba. «Es hora de salir de aquí, Diego», exclamó mientras las luces brillaban hasta aplastar las sombras que acechaban. En un instante, el altar se disolvió y antes de que pudiera pensar en lo que estaba sucediendo, Verónica se encontró de vuelta en el pasillo de su casa, abrazada por la luz cálida del sol. Diego estaba allí también, mirándola con ilusión y ternura. «Mamá». Él sonrió, y esta vez, su mirada era la de un niño vivo, lleno de esperanza. Verónica se arrodilló y lo tomó en sus brazos, sintiendo el latido de su corazón por primera vez en mucho tiempo. «Jamás volveré a dejarte», le prometió, sintiendo un nudo deshacerse en su pecho. Alrededor, la casa parecía cambiar, las sombras se dispersaban, el eco de sus miedos disminuyó. Aquella pesadilla había terminado, y su amor había triunfado, pero incluso mientras se abrazaban, una sombra se deslizó brevemente a través de la habitación, un recordatorio persistente de las cicatrices que siempre llevarían. Verónica supo que debía recordar no solo la lucha, sino también la victoria. Cada paso en la luz era un regalo, y el amor que había enfrentado el horror era lo que realmente importaba, y así, dejando el eco del pasado atrás, Verónica y Diego comenzaron un nuevo capítulo, un sendero donde el amor sería siempre su guía. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal.
¿No quieres perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti? Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo para que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber todo lo que piensas sobre esta increíble historia, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. Tu apoyo es lo que hace posible todo esto.